este recinto con alto valor histórico y cultural. Saludo con respeto y cariño al gobernador electo Alejandro Armenta Mier, con quien compartí desde el Senado de la República en esta 65ª legislatura muchas gratas experiencias, buenos debates. Amigo, auguro progreso y desarrollo para Puebla, derivado de tu capacidad y profesionalismo. A Puebla le va a ir muy bien. Saludo también a mi querido amigo también, diputado Ignacio Nacho Mier, con quien también compartí muchos momentos de debate parlamentario. Muchas gracias. Al magistrado José Eduardo Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura, a quien refrendo mi consideración y mi estima. A todas y a todos los que se han dado cita el día de hoy, honorable presidium, a la senadora electa Ernestina Godoy, muchas gracias. A todo el presidium, refrendo mi compromiso. Hoy nos convoca un foro más, en el que se pretende recoger todas y cada una de las aportaciones que deriven del sentir de las y de los profesionales del derecho, de los servidores públicos representantes del pueblo, de las y los juzgadores y no menos importante, de los justiciables y de las justiciables. Esta dinámica de Parlamento abierto se gesta con el objetivo de garantizar la participación ciudadana y asegurar que en cada decisión que se tome desde el Legislativo Federal se contemple el sentir de la ciudadanía y de sus necesidades, que es lo más importante. Desde esta ciudad histórica podemos reconocer que los foros nacionales han hecho visible la problemática que se encuentra inmersa y que rodea al sistema de impartición de justicia. Por ello, hoy corresponde revisar y analizar a fondo las propuestas de reforma al Poder Judicial Federal y a sus homólogos en las entidades federativas. El objeto de la iniciativa que hoy debatimos estriba en reformar la Constitución Federal para vincular a las autoridades encargadas en la administración de justicia a emitir sus resoluciones en un periodo de tiempo que satisfaga los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y profesionalismo. En virtud de lo anterior, es importante destacar que por disposición del artículo 40 constitucional, nuestro país se organiza territorialmente en entidades federadas que pueden ejercer competencias en una serie de materias, dividiendo el poder público para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Es por esta razón que actualmente observamos tribunales de justicia locales que conocen de la materia civil, penal y en ocasiones también en la materia administrativa, siendo en esta última donde se observan tres tipos de escenarios. Entidades que han establecido su tribunal de lo contencioso administrativo, entidades que solo tienen tribunal fiscal y entidades que no cuentan con este tipo de órganos jurisdiccionales. Precisar que fue en la reforma constitucional de 1987 donde se reconoció la autonomía judicial a nivel local a través de una modificación al artículo 116 en su fracción tercera con el objeto de robustecer la justicia local. En esta importante reforma se buscó lograr la independencia judicial al establecerse, entre otras cosas, el periodo de mandato que tendrían los jueces locales y la posibilidad de que sean reelectos o ratificados en sus cargos, lo que se conoce como el principio de inamovilidad judicial. Este principio se estableció para proteger a los tribunales locales de las influencias de los gobernantes, permitiéndoles tomar decisiones con total autonomía, sin presiones externas y así pretender garantizar la objetividad de la justicia, que es muy importante. Aunque es innegable que la opinión pública y las demandas sociales ejercen una enorme influencia, estos factores pueden desempeñar un papel crucial a la hora de determinar si las personas deciden recurrir o no a un sistema legal. La creación de sistemas judiciales de control constitucional local plantea una serie de desafíos, ya que existe una falta de coordinación entre los mecanismos de control de constitucionalidad local y federal, lo que genera incertidumbre. Además, las resoluciones constitucionales locales carecen de carácter definitivo
ya que en casos excepcionales se puede recurrir al amparo federal. Asimismo, se cuestiona la capacidad y preparación de los jueces del Fuero Común para abordar asuntos de naturaleza constitucional. En tal virtud, es claro que en nuestra nación hay una gran desmotivación entre la gente al sistema judicial, tanto a nivel federal como local. Esto se refleja en que cada vez menos personas acuden a tribunales para resolver controversias o problemas legales, y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Asimismo, la falta de una conducta objetiva e imparcial por parte de algunos juzgadores locales pone en peligro la credibilidad del sistema judicial, que depende de la confianza del público en la impartición de los jueces. Sin la fe de los ciudadanos, el judicial no puede funcionar adecuadamente. Por lo tanto, es crucial que los jueces se sujeten a estrictos estándares éticos y legales por medio de mecanismos que evalúen su conducta, la conducta judicial. Aunado a esto, los obstáculos procesales y administrativos que enfrentan las personas dentro del sistema de justicia también desmotivan y desalientan a la sociedad al momento de tener la necesidad de acudir a centros de justicia, toda vez que existe una excesiva burocratización que impone una gran cantidad de requisitos que complican y desalientan el seguimiento del proceso legal, lo que incluye el incumplimiento de plazos, de fechas de comparecencias y de audiencias lejanas, la tardía resolución de asuntos, entre otras. Resulta también comprensible que la población se siente insatisfecha por el deficiente acceso a la justicia que tienen, lo que obliga a quienes participamos en el proceso de creación de normas a crear un sistema judicial más eficiente, con mecanismos de acceso práctico, asequible e inclusivos. En este sentido, y teniendo en cuenta la importancia de contar con un sistema de justicia que sea independiente, eficiente, incluyente e imparcial, la propuesta de reforma del Poder Judicial presentada por el Presidente de la República el 5 de febrero de este año busca elegir de manera directa, a través del voto popular, a los miembros del Poder Judicial, incluyendo magistrados y jueces de los tribunales locales. Para ello, se pretende desde nuestra Carta Magna que los integrantes de estos tribunales locales sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía, representando la pluralidad cultural, social e ideológica que conforman la nación, para contar con un poder del Estado que constituye un pluralismo jurídico abierto, transparente, participativo, gratuito y con auténtica vocación al servicio público. Es por lo que se afirma categóricamente que una reforma que permita mejorar el funcionamiento de los poderes judiciales locales para fortalecer la autonomía de estas instituciones y asegurar su efectividad en completa independencia y eficiencia debe de ser inevitable. Es necesario reestructurar los sistemas judiciales estatales y el método para seleccionar a los jueces, lo que implica que los jueces locales sean elegidos por voto popular a partir de un grupo de candidatos previamente seleccionados por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con el fin de garantizar la pluralidad de la elección, pero sobre todo la exigencia del pueblo. Al respecto, es importante aclarar que el mecanismo de elección popular no debe atentar contra la objetividad, la imparcialidad ni la meritocracia de los operadores jurisdiccionales, ya que en la función jurisdiccional se debe estar atento al estricto apego a la ley, tal como lo expresa Aarón Barak, que dice que la independencia judicial significa que el juez debe estar absolutamente sujeto a la ley, es decir, su única lealtad debe de ser estrictamente a la Constitución. No podemos mirar con el mismo lente a la justicia local y a la justicia federal. El juzgador local no gana más que el presidente de la República. Los poderes judiciales locales acatan el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el Poder Judicial Federal hay una gran cantidad, centenares de funcionarios públicos que ganan más que el Ejecutivo Federal. ¿Con qué derecho? ¿De dónde derivan los privilegios? En un país donde hay más de 50 millones de personas que viven en la pobreza,
El juzgador local resuelve alrededor de 2.300.000 juicios al año en materia familiar, civil, mercantil y penal. Eso es justicia cotidiana. La justicia que es cercana a la gente, la que resuelve los problemas día con día. ¿Cuántos juicios conoce el Poder Judicial Federal? La quinta o sexta parte de lo mencionado. ¿Por qué desde el Poder Judicial Federal insisten en echar culpa a muchos legisladores locales? ¿Por qué insisten? En pleno siglo XXI, a más de 100 años de ser vigente nuestra Carta Magna, no encuentra justificación alguna el que exista un tribunal federal rico y 32 tribunales locales pobres o con deficiencias estructurales. Asimismo, no podemos pasar desapercibido el error de seguir observando con el mismo lente a la justicia local y a la justicia federal. De ninguna manera, pues hoy más que nunca se debe dejar constancia de la enorme brecha de desigualdad que viven las judicaturas locales por debajo de privilegios y de prebendas de las que vive la Judicatura Federal. La actividad jurisdiccional como un poder constituido del Estado debe someterse a un análisis crítico en el que se revise con exhaustividad y compromiso los elementos perfectibles en la impartición de justicia. Finalmente, quiero compartir con ustedes que desde el Legislativo Federal estamos preparados para atender todas y cada una de las voces que hoy se sumen al diálogo, que no estamos de acuerdo con no mover puntos y comas, pero también para atender el llamado de todos aquellos que no han tenido el derecho de acceder a la justicia, que no se han hecho presentes en estos diálogos nacionales, pero que fueron, sin duda, un pilar fundamental en las pasadas elecciones del 2 de junio. Desde el Legislativo Federal hemos impulsado acciones que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas. Hoy más que nunca se privilegia el actuar responsable de los servidores públicos en beneficio de las y los ciudadanos. Muestra de ello es que en la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente que un servidor preside, recibió del titular del Ejecutivo un total de 28 perfiles para ocupar las vacantes de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el resultado fue que no todas las designaciones que nos mandó el Ejecutivo fueron aprobadas, porque no fueron idóneas algunas de ellas. No tenemos línea. Reitero, en el Legislativo Federal actuamos con independencia y autonomía en las decisiones que adoptamos, pero debo resaltar que debemos de respetar todas y todos los tres poderes a la Constitución. Este proyecto de nación inició hace muchos años y se está consolidando a partir del 2018. Para concluir, me permito destacar que la necesidad de una modificación urgente a los tribunales de justicia locales es evidente. Hay que apoyarlos, hay que darles herramienta para que hagan el gran trabajo que hacen día con día, por lo que la discusión debe enfocarse en la manera de implementar estos cambios de manera efectiva, asegurar que los mecanismos de elección y funcionamiento sean transparentes, eficientes y equitativos. Hay que ver el cómo, no el por qué. Y en palabras de Morelos, refrendar lo que decía, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja. Es cuanto.